Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios te bendiga ricamente, profundamente y poderosamente a ti, a tu hogar y a tu familia, hoy y todos los días de tu vida. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hay un verso en la Biblia. Por favor, busque su Biblia o el dispositivo en donde tiene la Biblia. Hay un verso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el verso 28, que dice de esta manera: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y usan este verso las sectas para tratar de hacerle creer a los seguidores, a sus seguidores, de que Jesús no es Jehová Dios, de que Jesús no es coeterno, coigual, coexistente con el Padre. Porque esas palabras al final de ese verso, Juan capítulo 14, verso 28, donde dice, porque el Padre mayor es que yo. Debemos entender, en el momento que el Señor Jesús hace uso de esa palabra, si llegamos a entender, no solamente en el momento que Él dice esas palabras, vamos a llegar a entender el por qué Él dice esas palabras. Y eso quisiera compartir con ustedes. ¿Por qué Jesús dice que el Padre es mayor? ¿Por qué Jesús dice que el Padre es mayor? En cierta ocasión, le permitieron a un grupo de personas entrar en un cuarto a oscuras, con los ojos vendados, y tocar a un animal por partes. Al primero le permitieron tocar la cola, y el hombre aseguraba que era un ratón. A la segunda persona le permitieron tocar una de las patas del animal, y la persona, con mucha convicción, aseguraba de que era un rinoceronte. A otra persona le permitieron tocar algo así como un cuerno, y la persona así mismo con mucha convicción aseguraba de que era un toro. Cuando les permitieron ver al animal, que le prenden la luz, le quitan la venda de los ojos, las personas descubren que verdaderamente el animal era un elefante. El Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 5, verso 39, lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo repito: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jamás una casa, un edificio, se empieza construyendo el techo. Debe tener esa construcción, esa casa, ese edificio, un buen cimiento. De otra manera, la casa o el edificio se viene guarda abajo, por decirlo así. Lo he dicho varias veces en estas grabaciones, la Biblia, la palabra de Dios, se interpreta ella misma, pero se interpreta en contexto. Por eso es que le hago la ilustración aquella de las personas tocando la cola, algo así como un cuerno, las patas, y las personas creen, si no llegan a ver con la luz prendida, que verdaderamente el animal aquel que estaban tocando, aunque unos aseguraban de que era un ratón, otro aseguraba que era un toro, el otro aseguraba que era un rinoceronte, pero cuando le prenden la luz y le quitan la venda, las personas descubren que verdaderamente el animal era un elefante. Por eso es que digo, y lo he dicho varias veces y lo repito, pero por supuesto de que debe ser una Biblia que no haya sido adulterada, que no haya sido cambiada, que no le hayan añadido
ni quitado nada de lo que Dios quiso decir originalmente. El futuro de donde vamos a pasar la eternidad es de suma importancia y no debemos aceptar ciegamente lo que dice una organización sin diligentemente escudriñar las Escrituras. La Organización de los Testigos de Jehová asegura que la versión de la Biblia que ellos publican es fiel a los manuscritos antiguos. Pero cuando usted y yo empezamos a investigar sus afirmaciones, vamos a descubrir que lo que dicen no es verdad. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, hace uso de la palabra kurios, que si traducimos fielmente, tendríamos que traducir esa palabra como Señor y no como Jehová, ya que la palabra Jehová nunca, vuelvo y repito, la palabra Jehová nunca aparece en ningún manuscrito del Nuevo Testamento. Ellos, la Watchtower, los testigos de Jehová, le hacen creer a sus seguidores que así se entiende mejor. Pero hay 237 inconsistencias en que los testigos de Jehová, la Watchtower, arbitrariamente hacen uso de la palabra Jehová en vez de la palabra Señor. Y lo peor del caso es que son inconsistentes, como dije anteriormente, en usar la palabra Señor en vez de Jehová, cuando el verso, y entienda esto por favor, usted puede hacer pausa, usted puede regresar y repetir lo que estoy diciendo. Vuelvo y repito, el peor de los casos que son inconsistentes en usar la palabra Señor en vez de Jehová, cuando el verso habla específicamente y se refiere claramente al Señor Jesús. Les doy un ejemplo. Mateo 4:7 y Romanos 10, verso 9, donde dice, Mateo 4:7 dice, y le voy a leer el verso como lo traducen ellos en la Biblia que ellos publican. Esta es la traducción del Nuevo Mundo, la edición de estudio. Mateo 4:7 lo traducen ellos de esta manera. Jesús le contestó, pero también está escrito, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Escuche claramente. Jesús le contestó, pero también está escrito, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Esto es cuando al Señor Jesús está siendo tentado después de ayunar 40 días en el desierto porque el Espíritu Santo lo llevó para que ayunara. Esta sería una de las tentaciones que Satanás, el diablo, le hace al Señor Jesús. Vuelvo y repito, Mateo 4:7. Jesús le contestó, pero también está escrito, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. La Reina Valera, que sí es fiel a los manuscritos en griego, traduce ese mismo verso, Mateo 4:7, de esta manera. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escuche, la palabra que se usa allí en griego es kurión, que es una variante de kurios. Solamente la Organización de los Testigos de Jehová traduce en su versión de la Biblia esa palabra como Jehová. Vuelvo y repito, no hay justificación para el uso de la palabra Jehová, ni en este verso ni en ningún otro verso,
en el Nuevo Testamento, ya que la palabra Jehová no aparece vuelvo y repito, en ningún manuscrito griego. Vayamos a Romanos 19, como dije anteriormente, y le voy a leer de la traducción que ellos publican de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, la edición de estudio. Romanos 10, verso 9, dice: porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es Señor, escuche, y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Eso es, vuelvo y repito, de la traducción del Nuevo Mundo, edición estudio. Vuelvo y lo repito, porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es Señor y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Ahora, usted me dirá, ¿por qué cito ese verso? Por favor, entienda claramente lo que estoy compartiendo con ustedes. Lo he dicho en otras grabaciones que he hecho. Esto no es ataque. Esto es simplemente exponer lo que la palabra de Dios dice. Y no es lo que yo creo, no es lo que la iglesia protestante cree, lo que la iglesia evangélica cree o lo que la iglesia pentecostal cree. No. Estoy haciendo uso de diccionarios griego, español o griego en inglés, porque muchas veces comparo las dos. Entienda, por favor entienda esto claramente. La palabra que se usa allí en griego para Señor, Mateo 4:7 y Romanos 10:9, es kurión. La misma palabra de Mateo 4:7, porque Mateo 4:7, ¿por qué? Pregúntese usted, ¿por qué en Mateo 4:7 hacen uso de Jehová y no Señor, cuando es la misma palabra? Yo le repito, es la palabra kurión, Kurion. Es la misma palabra. Aquí específicamente habla del Señor Jesús. Habla de Jesús como Señor en Romanos 10:9. Y ya se los voy a leer. Si la organización de la Watchtower, los testigos de Jehová, fuese consistente, Romanos 10:9, como dicen ellos que es fiel a los manuscritos griegos y qué sé yo y todo eso que dicen. Si fuesen consistentes, Romanos 10:9, dijera de esta manera, porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es Jehová, porque es la misma palabra, es la palabra kurión, la misma palabra que traducen ellos como Jehová en Mateo 4:7, aquí en Romanos 10:9, es la misma palabra. No me crea, busque un diccionario en griego. Busque un diccionario griego-español y usted va a ver, usted va a comprobar que lo que yo le estoy diciendo no es mentira. Yo no estoy tratando de engañar a absolutamente nadie. Estoy simplemente exponiendo. Vuelvo y repito. Porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es Jehová, y le digo una cosa, les comparto esto, ese verso de Romanos 19, tienen problemas los testigos de Jehová cuando usted conversa con ellos. Porque usted le dice, ¿por qué ustedes traducen la palabra kurión aquí en Romanos 19 como Señor? Mateo 4:7, acerca de la tentación, no tentarás a Jehová tu Señor, que no dice Jehová, sino la misma palabra, kurión. ¿Por qué traducen aquí? Porque está hablando específicamente del Señor Jesús. Porque si con la boca declaras públicamente que Jesús específico es y dice la palabra kurión, pero ellos la traducen como Señor. Esa es una de las inconsistencias, como le dije anteriormente, porque si con la boca declaras públicamente que Jesús es Jehová, eso es lo que debería, si fuesen consistentes, le hicieran la traducción correcta de que si Jesús es Jehová y con el corazón demuestra fe en Dios, en que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvado.
así diría, de que Jesús es Jehová. No, Señor, como traducen en Mateo 4:7. Por favor, entienda esto claramente. En el Nuevo Testamento, que fue escrito originalmente en griego, la palabra Jehová jamás aparece. Jamás. En ningún manuscrito, ya que la palabra Jehová es una palabra en hebreo. Usted se preguntará por qué esta organización le introduce la palabra Jehová cuando se debe usar la palabra Señor. Si la traducción de la Watchtower es fiel, como ellos dicen, como ellos declaran, ¿qué razón puede haber para ese cambio e inconsistencia? La respuesta es fácil. Tienen el propósito de hacerle creer, con el fin de engañar a sus seguidores, que solamente el Padre es Jehová. Y déjeme ser claro en esto. La palabra Jehová verdaderamente no es Padre. No quiere decir Padre. Simplemente es el nombre divino, el nombre del Creador de los cielos y de la tierra, que se manifiesta desde Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis, capítulo 22, el último capítulo, el último libro, el último capítulo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se revela a Dios como un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted no tiene que aceptar eso. Y yo entiendo que los testigos le van a decir, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Nadie, ningún evangélico discute de que la palabra Trinidad esté ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Nosotros no discutimos eso. Nosotros estamos de acuerdo de que la palabra Trinidad no está ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Eso lo sabemos. Eso no es para discutir, pero de la manera que Dios se revela. Se revela de esta manera. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si usted rechaza eso, rechácelo. Usted tiene todo el derecho. Escuche, como decía solamente, le quieren hacer creer a sus seguidores que el Padre es que Jehová, o sea, que el Padre solamente es Jehová, pero no es así. Y que el Señor Jesús era el arcángel Miguel allá en el cielo antes de nacer por medio de María. En efecto, le hacen creer a sus seguidores que el Señor Jesús no es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. En otras palabras, se les hace difícil que el Señor Jesús no solamente es igual al Padre, se les hace difícil querer y aceptar que el Señor Jesús es en realidad Jehová Dios vestido de humanidad. Y lo he dicho en otras grabaciones que he hecho con este mismo tema, hablando de las inconsistencias que tiene la Watchtower, que tienen los testigos de Jehová, la organización de ellos. La Reina Valera, como dije anteriormente, que sí es fiel a los manuscritos antiguos en griego, traduce Romanos 10:9 de esta manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque esa es la palabra que usa allí, curión, no Jehová, curión, y curión no se debe traducir como Jehová, porque la palabra curión simplemente significa y quiere decir, y se debe de traducir como Señor. Vuelvo y repito, Romanos 10:9 de la Reina Valera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo en este momento. No es que serás salvado en el futuro, no, serás salvo en este momento. Eso es lo que dice Romanos 10:9. Y la Reina Valera, que sí es fiel a manuscritos griegos, lo traduce correctamente. Les digo todo eso porque quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Y allí, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, si logramos entender esta porción de la Escritura, vamos a poder entender claramente quién es verdaderamente el Señor Jesús y por qué es que Él dice esas palabras allá
en Juan 14, 28, de que el Padre es mayor. Ahí vamos a entender. Tome su Biblia y les leo lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 de la Reina Valera. Dice estas palabras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice el verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esas no son mis palabras. El verso 9 dice: por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Escuche, la misma palabra en el verso 11 cuando dice: y que toda lengua confiese que Jesucristo es Curión. Es la misma palabra. La traducen aquí la Reina Valera correctamente. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿qué significado tiene esto en todo lo que estoy exponiendo en este momento? Para que usted lo entienda claramente. La porción de Filipenses tiene que ver con el consejo que el apóstol Pablo, el que escribe ese libro, le da a todo verdadero creyente. Y hace un llamado a la humildad. Si usted lee en contexto, usted va a entender eso claramente. Así como el ejemplo que nos da el Señor Jesús. El verso 6 dice, ¿no? El verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Escuche. El verso 6 dice acerca de que el Señor Jesús allá en el cielo, el Señor siendo, estas no son mis palabras, por favor, escuche, allá en el cielo, el Señor Jesús siendo en forma de Dios. Esas no son mis palabras, vuelvo y repito. ¿Qué significado o qué significa siendo en forma de Dios? Si no es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Rechácelo si usted quiere. Pero esa es la palabra de Dios. Esas no son mis palabras. Eso no es lo que cree la iglesia protestante, la iglesia evangélica, ni la iglesia pentecostal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El verso 6 se lo leo nuevamente. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si usted no cree que allá arriba estaba el Señor Jesús en forma de Dios, de que eso lo hace coigual, coeterno y coexistente con el Padre, lo que sigue después de esas palabras dice: no estimó el ser igual a Dios, igual al Padre, como cosa a que aferrarse. Esas no son mis palabras, por favor. ¿Cómo puedo yo decir eso? Usted se preguntará de que Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre, porque la palabra de Dios lo dice y lo establece. Esas no son mis palabras. Por lo que dice ese mismo verso, vuelvo y repito, yo puedo decir eso, yo puedo declarar eso, yo puedo con toda seguridad decirle que Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Jesús, allá en el cielo, siendo en forma de Dios, y esa es la humildad que Pablo está tratando de comunicarnos por medio de esta porción, de que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No digo, no, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy coigual, coeterno y coexistente con el Padre. ¿Cómo me voy a humillar? Eso es lo que está tratando de decir Pablo en esta porción.
Continúo. En el mismo verso, dice que el Señor no estimó, lo repito, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ni ángeles, escuche y entienda esto claramente, por favor, le pido, que ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines se pueden humillar a ellos mismos. Ellos, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, simplemente obedecen lo que Dios les manda que hagan. Ellos no se pueden humillar a sí mismos porque ellos no tienen de qué humillarse. Entonces, ellos hacen, como dije, lo que Dios les dice que hagan. Jamás, 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 vuelvo y repito, y entienda esto claramente, jamás de un ángel se puede decir, de un arcángel, de un serafín o un querubín, de que sea igual a Dios. No hay ningún verso en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga esas palabras de un ángel, de un arcángel, de un serafín o un querubín. Jamás. El verso 7 nos dice que el Señor Jesús se despojó a sí mismo. Y usted se preguntará, ¿de qué se despojó a sí mismo el Señor Jesús? Vuelvo y repito, que ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines se pueden despojar de absolutamente nada. Si Dios quiere, les quita algo, pero ellos no se pueden despojar a sí mismo. ¿De qué se despojó el Señor Jesús? Eso de que el Señor Jesús se despojó a sí mismo fueron atributos que a Él le pertenecen, que a Él le corresponden como coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Esos atributos que lo hacen a Él coigual, coeterno y coexistente con el Padre, al despojarse de esos atributos voluntariamente, toma la forma de siervo, se viste de humanidad para identificarse con su creación, para ejecutar el plan de la redención, para ejecutar el plan de la salvación, porque para eso vino Jesús. No para prepararnos para el Armagedón, como dicen dentro y creen dentro de los testigos de Jehová. En ningún momento nos llama a tal cosas. Y ya yo hice otra grabación acerca de este mismo tema. La tengo aquí en mi canal de YouTube. Véalo por favor cuando tenga la oportunidad. El verso 8 nos dice, nos continúa diciendo que al estar en condición de hombre, al despojarse de esos atributos que a él le corresponden y le pertenecen, se viste de humanidad. El verso 8 dice que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Vuelvo y repito, por favor entienda esto claramente. Ni un ángel, ni un arcángel, ni un serafín, ni un querubín se pueden humillar a sí mismo, jamás. ¿Ok? Porque, vuelvo y repito, ellos fueron creados, Dios dice y ellos hacen. Y no es que Dios los está humillando de ninguna manera. Entiende eso claramente. En ese estado de haberse vestido de humanidad por un tiempo, dice la palabra que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esas no son mis palabras. Si usted cree que a Jesús no lo crucificaron, sino que lo clavaron en una estaca, crea lo que usted quiera creer. Hice una grabación acerca de ese mismo tema que está aquí en mi canal de YouTube. Cuando tenga tiempo, búsquelo, porque hice una serie que se llama Las Inconsistencias de la Watchtower. Así se llama. El verso 10 dice que el Padre, al ver a su Hijo, que es coigual, coeterno y coexistente, se humilló hasta la muerte. No solamente que se humilló al vestirse de humanidad, al tomar
y hacer el trabajo de siervo, de estar bajo el Padre por un tiempo. Vuelvo y repito, lo exaltó, dice la palabra, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Los versos 10 y 11 nos dicen ese propósito de por qué el cual el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre al Hijo, que es coigual, coeterno y coexistente con Él. Le da un nombre al ver que se humilla, que se viste de humanidad, hace el papel de siervo y se humilla hasta la muerte, y muerte en cruz. Vuelvo y repito, los versos 10 y 11 nos dicen ese propósito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa misma palabra, curión. La verdad que no tuve tiempo para ver cómo la traducen en la Biblia de los testigos de Jehová, ese verso. Porque es la misma palabra. Y si somos fieles o inconsistentes, vamos a decir como son los testigos de Jehová, diría para que toda lengua, toda rodilla se doble y toda lengua confiese de que Jesucristo es Jehová. Vamos a decirlo así claramente. Pero la Reina Valera lo traduce correctamente y dice para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ahí hace un énfasis para la gloria de Dios Padre, de que el Hijo, siendo coigual, coeterno y coexistente con el Padre. Aleluya. Se despoja de sus atributos que a Él le corresponden y que a Él le pertenece. Es como que yo me saco un abrigo y lo guindo en un lugar. Ese abrigo es mío. Ese abrigo no es de nadie más. Nadie puede tocar ese abrigo porque ese abrigo me pertenece a mí. Y cuando yo quiero lo tomo, me lo pongo nuevamente porque ese abrigo me pertenece, me corresponde a mí. Yo fui que lo compré, yo fui que pagué por él y me pertenece, es mío. Esos atributos que el Señor Jesús se despoja para humillarse, para vestirse de humanidad, para someterse a la voluntad del Padre y humillarse a sí mismo hasta la muerte, y no cualquier muerte, la muerte de la cruz. El Padre lo exalta de tal manera para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de que Jesús es el Señor. De ningún ángel, de ningún arcángel, de ningún serafín o querubín se puede decir tal cosa, de que el Padre lo exalta de tal manera a su Hijo, a su unigénito Hijo. Y yo hice una grabación acerca de qué es lo que significa unigénito. Vuelvo y repito, búsquela y mírela. Aquí en mi canal de YouTube está. Cuando leemos, ¿no? Por eso es que cuando leemos Juan 17:5, llegamos a entender esas palabras del Señor Jesús, de todo lo que hemos leído en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Cuando leemos Juan capítulo 17, verso 5, entendemos por qué Él declara, pronuncia estas palabras delante de los discípulos. Dice, Juan 15:5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Escuche, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es tan específico. Escuche, cuando el Señor Jesús está diciendo esas palabras, dice antes. Escuche, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Esto cuando está despojado de todos sus atributos, que está sometido a la voluntad del Padre, que está sometido a la voluntad del Padre. Le dice Juan 15:5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes
que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Allá en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Antes de que Dios, el Logos verdaderamente, dijera que se cree todo. Antes de que el mundo fuese, ya el Señor Jesús, no Miguel, el Señor Jesús, el unigénito Hijo de Dios, coigual, coeterno y coexistente con el Padre, ya estaba junto al Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso que Él dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aparte de la peripésima traducción de la palabra en griego para Señor y la horrible inconsistencia del uso de la palabra Jehová, cuando, como ya dije anteriormente, esa palabra ni siquiera existe en ningún manuscrito del Nuevo Testamento. La Watchtower, como dije anteriormente, es la única organización que traduce en su versión de la Biblia la palabra curios, o curión, o curie, que son las tres versiones, pero las tres palabras se deben de traducir como Señor y no como Jehová. Que se debe, le repito, traducir como Señor y no Jehová. La Watchtower arbitrariamente introduce 237 veces la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, no con el fin de que se entienda mejor como le tratan de decirlo, le tratan de convencer cuando usted conversa con ellos. No, ese no es el fin. O para que se lea más claro. No, ni para que se entienda mejor o se lea más claro. No es así. Si la traducción de la Biblia que ellos publican es fiel a los manuscritos antiguos en griego, jamás debieron traducir la palabra curión, curie o curios como Jehová, porque esa palabra no existe en ningún manuscrito del Nuevo Testamento. Piensen en eso. Si le están mintiendo solamente en eso que es tan básico, ¿en qué otras cosas más le habrán mentido? ¿En qué otras cosas más le habrán mentido? Así que es con el fin de hacerle creer a sus seguidores que solamente el Padre es Jehová, y de esa manera engañarlos con la mentira de que el Señor Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María. Aunque lo he dicho anteriormente y lo repito, no hay un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga tal aberración de que Jesús haya sido el arcángel Miguel. Lo que tiene son malas interpretaciones. Como les conté anteriormente, una vez me encontré con un par de señoras, una chica joven y una más avanzada en edad, y me saca eso. No, porque usted tiene que entender, me dice que Jesús antes de nacer por medio de María era el arcángel Miguel allá arriba en el cielo. Y le digo yo a ella, busque un verso, le digo, en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, donde diga estas palabras. Jesús, antes de nacer por medio de María, era el arcángel Miguel allá arriba en el cielo. Y ella saca su teléfono y dice, ya le busco. Y dice así, y saca su teléfono para querer buscar. Y le digo, pero escuche, yo no quiero que me muestre un verso que usted lo va a interpretar, le digo. Quiero que diga estas palabras. Quiero que diga estas palabras, el verso que usted me va a mostrar. El Señor Jesús, antes de nacer por medio de María, era el arcángel Miguel allá en el cielo. Ahí yo voy a creer el mensaje de ustedes, le dije. ¿Sabe lo que hizo? Guardó el teléfono inmediatamente. Como decía, y regreso a lo que estaba diciendo, le hacen creer de que así se entiende mejor, que es más claro, que esto, que y todo eso. Pero mentira. Escuchen lo que le digo, por favor. Si van a decir que la versión de su Biblia, la que ellos publican, es fiel a los manuscritos más antiguos, jamás, vuelvo y repito, jamás debieron cambiar lo que Dios quiso decir originalmente. Y sabe que hay advertencias en la Biblia para aquellos que
añaden o quitan de la palabra de Dios. Y no son buenas cosas. Son advertencias que Dios hace para todo aquel que quiere cambiar y todo aquel que cambia su palabra, todo aquel que de alguna manera adultera, le añade o le quita. Con esto los dejo. Lucas 6:39 dice estas palabras. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas 6:39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Escuche esto, por favor. Si usted quiere seguir creyendo las mentiras que enseñan dentro del salón del reino, ese es su derecho. Dios, el Dios verdadero, el Dios real, el Dios bíblico, el Dios histórico, no lo puede forzar a usted de que renuncie a todas esas cosas, aunque yo sé que le han hecho creer que si usted renuncia y se aleja del salón del reino y de la creencia que ellos tienen, usted le va a estar dando la espalda a Jehová Dios. Eso es mentira del diablo. Créame lo que le digo. Eso es mentira del diablo. Eso no es de Dios. Pero como lo tienen controlado, lo tienen manipulado, lo tienen engañado y verdaderamente lo tienen esclavizado, le meten ese cuento. Por eso es que ni siquiera le permiten cuestionar, preguntar, investigar, indagar ni cosas por el estilo. Porque si usted pregunta, usted está a falta de madurez espiritual. Oiga qué tontería. Cuando la palabra de Dios me dice escudriñar las escrituras. Pero acuérdese de esto. Usted no le va a dar cuenta a lo que dicen o enseñan en el salón del reino, sino por lo que Dios ha dicho en su palabra. Y vuelvo y repito, siempre y cuando sea la Biblia, que no ha sido adulterada, que no ha sido cambiada, que no le han añadido ni le han quitado absolutamente nada de lo que Dios quiso decir originalmente. Cuando usted parta de este mundo y se pare ante la presencia de Dios y Él le pregunte, ¿por qué debo yo dejarte entrar en el cielo? Y eso es otra cosa. Hice una grabación acerca de que si la aniquilación, la creencia que tiene de cuando uno muere, ahí termina todo. Hice una grabación, está en mi canal de YouTube. Mírela por favor cuando tenga la oportunidad. ¿Cuál será tu respuesta a esa pregunta? ¿Por qué debo yo dejarte entrar en el cielo? Ahí no te va a recibir Carlos Roussel, sino aquel que murió por ti, por mí, por todos los que caminamos sobre la faz de la tierra, en aquella cruz, para redimirnos, para salvarnos de aquel castigo eterno, que es otra cosa que niegan dentro de la Watchtower, de que no hay castigo eterno. Por supuesto que el diablo quiere que tú creas eso. Así como a los católicos les ha hecho creer de que hay una segunda oportunidad que se llama el purgatorio, que cuando parten de aquí del mundo, cuando parten de este mundo, van a ese lugar a purgar sus pecados y ahí van a tener entrada al cielo. En efecto, haciéndole creer a los católicos de que el sacrificio perfecto, completo del Señor Jesús en la cruz no fue suficiente. De que ahora por medio de la Iglesia Católica Romana, de que te hagan 7 misas, 9 misas, cualquiera que sea el número de misas que te van a hacer, supuestamente para sacar tu alma del purgatorio y pasar al cielo. Cuando el capítulo 16 de Lucas nos enseña claramente el Señor Jesús, en la historia que él hace allí de un rico y un hombre llamado Lázaro, que hay 2 lugares, y solamente 2 lugares, 2 destinos en el cual vamos a ir después que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra.
O es el cielo o es el infierno. Tú puedes negar de que no hay infierno. Eso es cosa tuya. Pero la palabra de Dios lo enseña, lo establece, Dios lo dice. Pregúntate esto. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué tuvo que venir Jesús? Si tú dices a redimirnos, a salvarnos. ¿A redimirnos y a salvarnos de qué? Para prepararte para el Armagedón. Por favor. Por favor. No hay ningún verso en la Biblia que diga tal cosa. De que el Señor Jesús vino a morir en aquella cruz, a sufrir lo que sufrió, a resucitar corporalmente el tercer día, para darnos la esperanza de que, no, tenemos que prepararnos para el Armagedón. Por favor, abre tus ojos. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias que viniste, que naciste, que creciste, que moriste y que resucitaste al tercer día corporalmente para darme la esperanza de que cuando yo cierre mis ojos aquí, en este lado de la eternidad, y abra mis ojos allá en el otro lado, estaré en tu presencia. Señor, gracias por haber muerto por mí. Me arrepiento de haber creído fábulas, inventos humanos, malas interpretaciones, malas traducciones de lo que tú verdaderamente quisiste decir desde el comienzo, de lo que tú verdaderamente quisiste decir originalmente. Me arrepiento y me arrepiento de mis pecados. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para hacerla tuya por la eternidad, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias. Gracias, Señor Jesús, que eres mi Señor, que tu Padre es ahora mi Padre y que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me va a dirigir, que me va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Si fallo en pedirte algo, Señor Jesús, no falles en concedérmelo, porque te lo pido para tu gloria y tu honra en el nombre que sobre todo nombre, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén y amén. Si hiciste esa oración y la hiciste con fe creyendo, tu nombre, te arrepentiste de tus pecados, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Los ángeles están haciendo fiesta, están celebrando porque un pecador se ha arrepentido. Si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no importa, tú no has perdido nada, yo no he perdido nada. Lo importante es que tu nombre esté escrito, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y te preguntarás, ¿qué hago ahora? Busca una iglesia donde se predica el evangelio completo de una Biblia que no ha sido adulterada. Habla con tu Padre. Ora. Orar es hablar con el Señor. Pídele que te llene y te bautice con su Espíritu Santo. Y busca una Biblia, la Reina Valera, la revisión de 1960, que sí es fiel a los manuscritos antiguos que fueron escritos originalmente en griego. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Abrazo donde quiera que estés y comparte este video con alguien. Compártelo para que se le abran los ojos, para que Dios entre en ese corazón, para que Dios rompa todo yugo, toda cadena, toda ligadura de engaño, de mentira, de falsedad, y puedan ser libres, porque el Señor Jesús vino a hacernos libres. Es a libertad que nos ha llamado el Señor Jesús. Por eso que dice ya 2 Corintios 5:17, creo que es 1:7, algo así. Si la mente no me traiciona, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.